con más de Noticias Globovisión Salud. Hoy estamos hablando sobre fractura de cadera. Nos sigue acompañando Leopoldo Maison, médico traumatólogo, y estamos hablando sobre las alternativas. Vamos a hablar, mejor dicho, sobre esas alternativas quirúrgicas y no quirúrgicas que hay para el paciente. Sí, en la gran mayoría de los casos de la fractura de cadera, la alternativa más correcta siempre es la quirúrgica. Y esto es debido a un factor muy principal, y es que precisamente la cadera es una articulación muy móvil y es una articulación que en la gran mayoría de los casos no requiere ningún tipo de reposo. Debemos recordar que a diferencia de otras articulaciones, la cadera realiza movimientos básicamente en flexión, extensión, abducción, que es decir, hacia afuera, hacia adentro e incluso circunducción, precisamente por su característica anatómica de ser una esfera coactada sobre una concavidad. Ahora, en el caso del tratamiento quirúrgico para la decisión de si es una prótesis o no es una prótesis, varía mucho de acuerdo a la ubicación de la fractura, es decir, el tipo de fractura. Y aquí hay que considerar algo muy importante, y es que si la fractura ocurre, como en la gran mayoría de los casos ocurre, en la zona cervical de la cadera, efectivamente nos va a determinar que el 95% de esos casos conlleven a una prótesis. ¿Por qué? Esto se debe a que la vascularización, es decir, la irrigación o el aporte sanguíneo de esta esfera, viene desde esta zona inferior y llega hasta la esfera. Por lo tanto, una fractura que ocurre a este nivel va a hacer que no llegue la sangre y por supuesto va a requerir un dispositivo que sustituya a esta esfera. Si nosotros realizamos procedimientos quirúrgicos de reducción y osteosíntesis, es decir, de colocación de tornillos, en estos casos, lo más probable es que fracasen, porque posteriormente, al no llegarle la sangre de aquí, va a ocurrir que esa cabeza va a colapsar y se va a necrosar, precisamente porque no le está llegando ese aporte de nutrientes. En algunos otros casos, como pueden ser fracturas que ocurren en este macizo trocantérico, se llama así a la zona más gruesa del fémur que está antes de lo que es el cuello, allí sí podemos colocar otros dispositivos que son los clavos endomedulares en la gran mayoría de los casos, o incluso otros dispositivos como pueden ser los DHS, que no son más que placas que están fijadas con tornillos, porque en ese caso la irrigación no está alterada. Entonces siempre es necesario que los estudios confirmen el tipo de fractura, y de acuerdo al tipo de fractura uno decide el tratamiento más adecuado. Por supuesto, todas las personas de la tercera edad que han tenido fracturas y que ameritan cirugía, ¿pueden someterse a ellas? En la gran mayoría de los casos sí, porque estamos hablando de que nosotros en estos casos siempre tratamos de que el tipo de anestesia sea lo menos invasiva o general posible. Recordemos que hay anestesia raquídea, que es la anestesia que va desde la zona de la columna hacia abajo, que es la anestesia que tiene menos complicaciones, sobre todo en estos pacientes mayores o de tercera edad, y la anestesia general, que bueno, tiene a su vez sus complicaciones desde el punto de vista general, sobre todo aquellos pacientes que son cardiópatas, que sufren de diabetes, que tienen algunas alteraciones endocrinas. En el caso de que el paciente lo requiera y no haya ninguna complicación, el paciente está controlado por su hipertensión, el paciente está controlado por sus patologías de base, incluso ha llegado pacientes que han tenido alteraciones neurocognitivas. También se ha procedido a estos tratamientos sin ningún tipo de complicación, siempre y cuando se le enseñe a los familiares, se le informe de cómo van a hacer esos cuidados después de la cirugía. Porque un paciente de la tercera edad que ha tenido algún tipo de fractura, entre ellos la fractura de cadera, no se puede quedar totalmente acostado y no se puede dejar tanto tiempo en cama. Sí, las complicaciones que ocurren en estos pacientes cuando quedan mucho tiempo acostados son desde las escaras hasta fallas de las funciones del pulmón y del corazón. Y es que el cuerpo humano no está hecho para estar completamente en decúbito dorsal o acostado, sino para estar en bipedestación o de pie. Y si no estamos bajo esa mecánica, posteriormente nuestro sistema sanguíneo, nuestro corazón y nuestros pulmones empiezan gradualmente a colapsar. Por eso es que la gran mayoría de estos tratamientos es quirúrgico, para precisamente hacer que el paciente se reincorpore lo más rápido posible. ¿Qué tan invasiva o qué
no tan invasivas son estas cirugías? Depende del tipo de cirugía. Cuando hablamos de prótesis, afortunadamente la gran mayoría de este tipo de cirugías ha ido evolucionando para ser lo más corta posible en el tiempo quirúrgico cuando hablamos. Usualmente estamos hablando de 2 horas o incluso mucho menos para estas intervenciones. Cuando se hablan de prótesis parciales que nada más incluyen la cabeza del fémur, estas prótesis normalmente se colocan incluso en 1 hora. Esto favorece a que la cirugía tenga menos complicaciones. Ahora, cuando hablamos de clavos, que son estos dispositivos que van dentro del hueso para aquellas fracturas que lo ameritan, son también fracturas de 1 a 2 horas que lo que requieren es una complejidad en cuanto a tecnicidad, pero en cuanto a evolución son muchísimo más satisfactorias. Toda cirugía de reemplazo de cadera, de reemplazo de alguna estructura específica, nos hablaba incluso de fracturas hacia el acetábulo, ¿debe ameritar una rehabilitación posterior a la cirugía? Siempre es necesario porque cuando uno realiza un procedimiento quirúrgico, el procedimiento quirúrgico va de la mano con el fortalecimiento muscular. Y si esa persona no fue atendida en el momento adecuado, eso va a hacer que sus músculos se hipotrofien, es decir, que se vuelvan más delgados y mucho menos eficientes. Aparte de eso, hay otra condición que se conoce como lo que es la propiocepción, que es la capacidad que tiene el individuo de reconocer sus articulaciones y ubicarse sin necesidad de estar pensando del momento de caminar o no. Esas particularidades se manejan a través de la fisioterapia y eso debe ir incluso desde el primer día de que se realiza la cirugía. Solo que, por supuesto, va a ir de forma gradual y depende del dispositivo que se coloque. Uno le dice al paciente que puede apoyar o no al día siguiente de la Sabemos cirugía. que cada paciente es un universo, nos habla de que incluso al día siguiente hay pacientes que pueden apoyar y comenzar progresivamente a dar pasos poco a poco, porque Sí. todo es progresivo. Es como que si comenzáramos a caminar nuevamente, ¿no? Así es, justamente lo mismo cuando pasan en los pacientes que tienen prótesis de cadera, hay un reemplazo de la articulación, hay una cadera artificial que está cumpliendo las funciones de la cadera nativa y esto va a conducir a que el paciente no sienta esa misma sensación desde el momento de inicio de la cirugía, pero sí ocurre que el paciente camina desde el primer día de la cirugía, sobre todo con las prótesis, porque no hay ninguna limitación que te pueda producirlo. Y el nivel de satisfacción que siente el paciente al recuperarse es muchísimo mayor. Claro, y además nos habla sobre la recuperación para los pacientes que han tenido intervención quirúrgica. Y aquellos que no meritan una intervención, sino otro tipo de abordaje, ¿también tienen que hacer rehabilitación? Sí, estos pacientes requieren incluso una rehabilitación más prolongada y tienen que hacerse una asesoría mucho más progresiva, deben hacerse unos controles radiológicos más frecuentes, porque aquí lo que interesa es la formación del callo, es decir, que se forme una soldadura entre esos huesos que tuvieron precisamente esa fractura. En estos casos siempre es recomendable la asistencia con el médico porque no solamente es tratar la fractura, sino evitar las complicaciones que había mencionado antes, las escaras, movilizar al paciente, sentarlo, evitar que en algún momento se levante por accidente, sobre todo en aquellos pacientes de la tercera edad que tienen ciertas alteraciones neurocognitivas y que a veces no están pensando bien o simplemente se les olvida de que ha pasado un evento así, se levantan y ocurre precisamente un retroceso de esta alteración. ¿Recomendaciones, doctor? Siempre es importante realizarse un chequeo anual, sobre todo cuando tenemos pacientes con osteoporosis. La osteoporosis es el proceso por el cual el hueso pierde calcio y se vuelve más frágil la fractura. Siempre es importante tener en casa, cuando tenemos pacientes de la tercera edad, superficies antirresbaladizas, sobre todo en los baños, evitar usar o estar en condiciones en las cuales el paciente se caiga muy fácilmente. A aquellos pacientes de la tercera edad siempre se recomienda que la cama sea bastante baja para evitar caídas tan fuertes y por supuesto el control con sus médicos tratantes de base, hipertensos, diabéticos, endocrinos. Queremos agradecer que nos acompañara el día de hoy. ¿Cómo lo pueden contactar? A través de mi cuenta en Instagram, @drmaiso, o a través de mi número de teléfono 0424-158-5571. Repetimos el número. 0424-158-5571. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ti, Daniela. El doctor Leopoldo Maiso nos estuvo acompañando, médico traumatólogo. Estuvimos hablando sobre la fractura de caderas y las alternativas quirúrgicas y no quirúrgicas. Gracias a ustedes por las sintonías. Nosotros en las redes sociales, @salud_gba, @DanielaJ Salas. Será hasta una próxima oportunidad.